saben o sabrán, sucede en cualquier tejido del cuerpo. Entiendo que ustedes tuvieron una primera clase, ¿cierto? Con la profe Alejandra Medina. De muerte celular. De patología. También generalidades de la patología. Introducción y muerte. Ok. Entonces, ¿qué es la inflamación? Anotar que siempre será una respuesta del tejido vascularizado ante un estímulo, ante una lesión, que puede ser de muchos tipos, ¿sí? No solamente microorganismos como bacterias, sino también usted va caminando y se dobló el tobillo, eso es un estímulo, una agresión hacia ese tejido que va a generar una respuesta inflamatoria. Entonces, cuando se da esa lesión a ese tejido, mediante los vasos, ¿sí?, van a llegar células inflamatorias y moléculas como citoquinas, factores del complemento, en su momento encargadas de la defensa del organismo. Son las que van a pasar de la circulación al tejido para eliminar o reparar ese tejido dañado. Es fundamental, la inflamación a veces lo vemos como un proceso que puede ser, puede generar siempre un daño, ¿sí? Pero la inflamación es un factor protector, es el que nos permite reparar los tejidos. Como tal, si tuviéramos una herida y no se da ese proceso de inflamación, la herida continuaría bien, ¿sí? Entonces, el objetivo de la inflamación es localizar y eliminar ese agente causal, si es el caso, ¿sí?, si se trata de una infección, por ejemplo. Limitar la lesión tisular y finalmente reparar ese tejido que ha sido dañado. Esta entonces es la cadena inflamatoria que vamos a ir viendo paso a paso. Entonces ya les he mencionado que hay un estímulo, un agente causal, que puede ser un agente infeccioso, un microbio, un virus, un parásito, o directamente que el tejido sea dañado, ya sea por una isquemia, ¿sí?, como en los infartos, que no llega la sangre adecuada a ese tejido, o una quemadura, ¿sí?, que dañe directamente, digamos, esa superficie de la piel. Entonces, tanto este estímulo lo que va a generar son unas partículas que van a ser reconocidas en el tejido que está dañado por los macrófagos, células dendríticas o células mastocitas, que lo que van a hacer es generar unos mediadores inflamatorios y como ya mencionamos, los vasos son muy importantes, van a generar entonces en el vaso que se dilate, ¿sí?, que aumente esa permeabilidad vascular, que el flujo de la sangre sea más lento, para que estas células inflamatorias que normalmente van pasando solamente por la sangre atraviesen y lleguen al tejido que tiene el daño. Entonces aquí nuevamente estas células inflamatorias van a generar como tal algunas citoquinas, factores de crecimiento, que llevarán a la resolución completa del proceso, a veces sin ningún daño, ¿sí?, según la agresión, si fue muy leve, si fue transitoria, o que se genere ya una reparación de ese tejido con formación de tejido fibroso por los fibroblastos, y lo que nos queda es una cicatriz. Sí, toda cicatriz es tejido fibroso, solo que el queloide es una producción exagerada de ese tejido fibroso. O sea, hay un estímulo que hace que estos fibroblastos produzcan mucho más colágeno, ¿sí?
ese tejido reparado, sí. Componentes de la respuesta inflamatoria. Ya venimos mencionando entonces la importancia de los vasos sanguíneos, ¿sí? Por donde discurren las células inflamatorias, las moléculas inflamatorias, las células como tal inflamatorias, los leucocitos, muy importantes los macrófagos. En la sangre, pues no hay macrófagos, sino lo que están son monocitos que al llegar al tejido ya se convierten en macrófagos. Los anticuerpos producidos por los linfocitos B y factores de complemento. Los vasos sanguíneos, mencionábamos entonces que hay una vasodilatación, ¿sí? Eso hace que el flujo sanguíneo sea mucho más lento, hay un aumento de la permeabilidad capilar, por lo tanto hay un paso, facilita el paso de las células inflamatorias y las citoquinas solubles al sitio que está lesionado. La célula endotelial también cambia morfológicamente para permitir este paso de células inflamatorias, y pues, las células inflamatorias serían los otros componentes que deben reclutarse, activarse y atravesar esa pared del vaso para finalmente eliminar pues, ese agente agresor. Hay dos tipos de inflamación. Iba a hacer una pregunta sobre las citoquinas porque en la imagen que habías mostrado ahorita, o sea, hay tanto, o sea, como hay, como, por así decirlo, como movilización de citoquinas cuando se va a dar la respuesta inicial, como en la movilización de las células inflamatorias, en los dos momentos aparecen las citoquinas. Sí, y esas células inflamatorias ya estando en el tejido también producen citoquinas para generar, para traer más células, ¿sí? Siempre, digamos, la inflamación se da en todos los tejidos. En las heridas abiertas, entonces hay un daño de la piel, ¿sí? Digamos que la piel es la primera barrera de protección del cuerpo, ya lo vamos a ver. Si hay un daño de esa, entonces hay sangrado, en la sangre entonces van a venir células inflamatorias, citoquinas, y el cuerpo va a intentar recuperar. Ahí también pues, va a estar la formación de un coágulo y demás. Pero finalmente se da todo este proceso también, ¿sí? Para finalmente poder reparar ese tejido y cerrar el tejido. Ahí también hay un proceso inflamatorio. Sí, digamos que la vía, pues hay dos vías de complemento, ¿cierto? La vía clásica y la vía alternativa y la vía de las lectinas, que más adelante creo que vamos a tocar someramente. Dependiendo del agente que esté causando esa lesión, se puede activar una u otra vía, ¿sí? Entonces, en el caso, digamos, de la vía clásica, entonces se da es por la formación pues, del anticuerpo con el complemento, pero al final en la cascada llegan a la C3 convertasa y se une como toda esa cascada. Entonces, digamos, aquí en las generalidades, o sea, aquí, como una generalidad, dependiendo de ese estímulo, es que se va a generar como un tipo específico de respuesta al final. Dentro de los tipos de inflamación, entonces, la inicial, digamos, como mencionaba la compañera, usted se cortó, inicialmente es una respuesta aguda, siempre habrá una respuesta aguda, que es una respuesta rápida, ¿sí? Que sucede en pocos minutos u horas, es en el momento en que el vaso se dilata y empieza toda esa cascada inflamatoria para tratar de limitar el daño, ¿sí? Hacer que sea como lo menor posible. Se da el edema de los tejidos. La inflamación aguda hace parte de la inmunidad innata, que ya les voy a mostrar, y en ella, en la inflamación aguda, hay importantes signos locales
pronto han ido a la playa en algún momento, a una piscina, o han estado trotando en el estadio, lo que sea, haciendo un deporte, y exacto. Y han recibido mucho sol, no se han protegido con protector, y ahí hay una inflamación. O sea, ese tejido sufrió un daño por la radiación solar. ¿Y qué les pasa a la piel? Se pone roja, dependiendo del grado, ¿cierto?, de insolación que tenga, la piel inicialmente se pone roja, caliente, ¿sí? Y si ya fue un grado mucho mayor, se pueden formar ampollas y demás. ¿Listo? Digamos que más profundo. O sea, ya como una respuesta sistémica. Entonces, la inflamación aguda siempre es una etapa inicial que si el daño fue leve como intransitorio, resuelve rápidamente en unos días. Pero si esa lesión necesita reparar mucho más, fue mucho más intensa, entonces ya va a generarse la inflamación crónica que lleva días, ¿sí? Hay una mayor destrucción de los tejidos, aquí ya se necesita la inmunidad adaptativa, que es cuando los linfocitos B, ¿sí?, empiezan a producir anticuerpos, los linfocitos T también empiezan a generar citoquinas para generar más respuesta inflamatoria, y aquí se da, digamos que el trabajo de estos monocitos, como les digo, que es en la sangre, ya cuando están en el tejido como macrófagos, dependiendo de la infección, pues del estímulo, como vamos a ver más adelante, de estímulos que predominan otros tipos de células, pero como generalidad. Entonces ya vienen los macrófagos a tratar de fagocitar todas esas sustancias dañinas, los detritos de las células que se han formado en el tejido para reparar. Y el último proceso pues ya de reparación es cuando los fibroblastos producen ya el colágeno y se produce la fibrosis o cicatrización, que ya es muy importante saber que esta fibrosis, hasta el momento, esta cicatrización y fibrosis es un proceso que es irreversible, ¿sí? Entonces el paciente con su cirrosis hepática en el hígado, ya ese tejido fibroso que se produjo no hay forma hasta este momento de regenerar. Un paciente con una lesión renal crónica, ¿sí?, que ya se produce una fibrosis en el intersticio, digamos los glomérulos ya se han esclerosado, esos daños que ya hay crónico como cicatriz, ya no hay forma de regenerar ese tejido y que vuelva a su función. Yo sé que en dermatología utilizan ya mucho como el láser, pues procedimientos láser, infiltración, digamos, en esas cicatrices queloides con esteroides para tratar de disminuir esa reacción ya de fibrosis, porque cuando son esas inflamaciones ya están, pues ya es cronicidad, o sea, ya cuando está crónico hay muy poco por hacer. Pero mientras esa respuesta se está dando, mientras ese tejido se está fibrosando, ¿cierto? Si usted logra parar esa inflamación, entonces ya esa fibrosis va a terminar, ¿sí? Ya en esta etapa, pues los signos locales y sistémicos ya no son tan evidentes. Le mencionábamos ahorita pues lo de la inmunidad innata, y aquí está pues como lo que mencionaba la compañera me corté un dedo, ¿cierto? Como la inmunidad innata entonces tiene unas barreras físicas, que sería la piel y todas las mucosas que tiene el cuerpo. Hay mecanismos químicos como las secreciones, las lágrimas, los mocos y demás, el jugo gástrico en el estómago también es una forma de protección, ¿sí? Y la flora bacteriana normal del colon. Dentro de la inmunidad innata, que como les decía, la inmunidad aguda, la que sucede más rápidamente, están
Aquí hay unas células fagocíticas y sistema de complemento, ¿sí?, que están dentro del tejido como tal. Entonces inmediatamente hay una agresión, ellas entran a responder. Y ya la inmunidad adquirida, ya la inmunidad que requiere un poco más de tiempo como para estructurar toda su respuesta, está principalmente por linfocitos y también por los macrófagos. Los signos cardinales de la inflamación, pues ahorita los mencionábamos un poco, esos todos pues los podríamos reconocer. Entonces la persona se insoló, entonces vamos a ver que la piel está roja, hay rubor, lo palpamos si está caliente. Digamos en algunas inflamaciones el que se dobló el tobillo, se esguinzó el tobillo, entonces aparece el edema, ¿sí?, hay una formación como de una masa, es el tumor, hay dolor y dependiendo pues del grado de esa inflamación puede haber una limitación funcional. Estos primeros 4 signos ya pues fueron descritos hace más de 2000 años por Celsius. Todos, como vamos a ir mencionando, se da por ese proceso vascular, ¿sí? Hay un aumento local, hay una vasodilatación, entonces hay aumento en el calor, hay rubor también por esa mayor irrigación de la zona afectada, hay edema porque hay un paso de líquidos, ¿sí?, de la sangre al tejido que está afectado, hay dolor y, como ya mencionábamos, puede haber pérdida de la función. Este quinto signo clínico fue añadido por Rudolf Virchow más o menos pues en el siglo XIX, menciona. Hemos visto también, o nos ha dado, o hemos visto alguna persona que ha tenido esto. Vemos aquí el calor, perdón, el calor no lo vemos, pero imaginamos, yo creo que nos podemos imaginar. Vemos el enrojecimiento, el eritema, ¿cierto? Está edematizado, ¿sí?, debe tener calor y probablemente la persona tenga mucho dolor, probablemente generado por una infección bacteriana. Generalmente sí, una infección bacteriana. Aquí se ve, incluso esto puede ser pus. Aquí están nuevamente los signos de inflamación que ya mencionamos. Aquí ya cuando, digamos, esta quemadura es de mayor grado, entonces hay un trasudado. Ahorita vamos a caracterizar eso también de una vez. En este hay una acumulación de pus, ¿sí? ¿Qué es el pus? Detritos celulares y probablemente muchos neutrófilos, ¿sí? Diferente a que estamos viendo transparente, que uno llega y se drena eso y sale un liquidito claro, ¿cierto? Porque ahí no hay células inflamatorias. Lo que ha pasado en ese tejido es solo el trasudado de líquido, ¿sí?, no células inflamatorias hasta este momento. Y bueno, ya les mencionaba también el esguince de tobillo. Vemos aquí cómo se forma esa edema, ¿cierto?, que genera como una masa en ese lugar. Aquí hombre-mujer con mucho dolor en esa muela. En patología hay casos que han pasado de inflamación y que por la formación de masa pueden llegar a sospechar que sea un tumor, un carcinoma, y han, digamos, hecho a veces resecciones, ¿cierto? No tiene una masa que está obstruyendo el ciego, hay que resecarlo, y en ocasiones, un poquitas veces, pero ha pasado, lo que se encuentra es que tiene una meriasis, una reacción inflamatoria tan severa que ha obstruido, generado obstrucción, y eso llevó a la formación de una inflamación severa, a obstruir la luz, ¿sí?, y generar, digamos, como esa disyuntiva en los clínicos, ¿cierto? ¿Será un tumor o será solo una inflamación por otra razón? Pasos de la reacción inflamatoria. Entonces volvemos a la misma imagen que nos ilustra acá entonces cómo hay un reconocimiento del agente causal por
macrófagos, células dendríticas o mastocitos, ¿sí? Como hay un reclutamiento de los leucocitos y las proteínas ya en la sangre para que puedan eliminar ese agente causal, en este caso los microbios o también los detritos celulares que se generan, ¿sí? Esas células muertas generan unos detritos celulares que también tienen que ser eliminados. Debe haber un control de esa inflamación, ¿sí? Si hay una inflamación severa que el cuerpo no logra controlar, se va a generar un daño muchísimo mayor, ¿sí? En esas enfermedades, sería el caso de las enfermedades autoinmunes, el cuerpo empieza a atacar un agente que es propio del cuerpo, hay una reacción descontrolada y empieza a hacerse un daño el mismo cuerpo, ¿sí? Empieza a atacarse las mismas células del organismo. Finalmente, entonces, debe haber un control de esa respuesta para llevar a una resolución o una reparación del tejido. Consecuencias nocivas de la inflamación. Hemos mencionado, ¿sí? Que les quede claro que eso como tal es un factor protector, ¿sí? Se necesita sí o sí para reparar el tejido, pero cuando es una respuesta exagerada, ¿sí? Puede, digamos, llegar a un síndrome de dificultad respiratoria aguda, puede, cuando hay una inflamación en el riñón, puede llegar a una glomerulonefritis aguda o generar una vasculitis, ¿sí? Un shock séptico o ya enfermedades crónicas como una enfermedad autoinmune como la artritis reumatoidea, el asma, ¿sí? Que sería una inflamación crónica pero con episodios de exacerbación agudos, y finalmente en unas enfermedades también pulmonares pueden llevarse a esa fibrosis del pulmón. Hay otras enfermedades metabólicas que se consideran que son también inflamatorias, como la diabetes mellitus, la enfermedad de Alzheimer y la arteriosclerosis. Tenemos entonces unas causas exógenas que ya hemos mencionado, las infecciones pues que son como las más frecuentes o las que más recordamos, pero con la lesión tisular ya lo hemos mencionado por trauma, ¿sí? Una quemadura, un cuerpo extraño, agentes químicos como un veneno, alguna toxina, o ya causas endógenas como es la inflamación por hipersensibilidad, las enfermedades autoinmunes y un daño tisular. Las infecciones son las que más recordamos. Hemos mencionado las infecciones bacterianas, pero también están las infecciones por virus, ¿sí? Que llevan a una muerte celular por esa multiplicación del virus intracelular. Las bacterias que liberan toxinas capaces de generar la inflamación y algunos parásitos que pueden generar reacciones de hipersensibilidad. Tenemos, aunque es importante mencionar, que algunas infecciones virales, como el virus del papiloma humano, generan una reacción inflamatoria crónica, ¿sí? Prolongada en el tiempo, puede generar mutaciones en esa célula y llevar incluso a una displasia o a un carcinoma, ¿sí? El cáncer de células. Mencionábamos las reacciones de hipersensibilidad, enfermedades autoinmunes, alergias, enfermedades autoinmunes como el lupus, ¿sí? Siempre es como una enfermedad clave ahí para mencionar. La isquemia, el infarto de miocardio, un infarto cerebral. En ese caso no llega la sangre a ese tejido, ¿sí? Y ese tejido empieza a sufrir hipoxia y empieza a generar ese proceso inflamatorio. Y hay otro daño que si hay isquemia y viene nuevamente la perfusión, ¿sí? Habrá otro daño mayor porque al volver la perfusión se da la vasodilatación y se da toda esa liberación de citoquinas y toda esa cascada inflamatoria. Entonces en ocasiones hay daño por isquemia y repercusión. El trauma causa una necrosis
radiación también genera daño en los tejidos, digamos, no solamente en las células tumorales cuando se da como tratamiento, ¿cierto?, para un tumor, sino en los tejidos adyacentes también genera una reacción inflamatoria. Y todo cuerpo extraño como cinturas, implantes, va a generar una inflamación estéril. Entonces, para reconocer esos agentes lesivos, entonces lo primero ya mencionábamos la inmunidad innata, ¿sí? Reconocen los microorganismos patógenos o las células necróticas. Hay unos receptores en esas células que pueden estar localizados o en la membrana plasmática o en los receptores endosómicos o incluso algunos receptores en el citoplasma de la célula. Y estos son unos de ellos. Estos son un receptor de tipo señuelo, vemos que está localizado en la membrana celular, pero también está localizado en la membrana de estos endosomas. Aquí, digamos, hay una bacteria que reconoce del espacio extracelular, pero si esos, digamos, son también endocitados, ácidos nucleicos de un virus o otro microorganismo, puede ser reconocido también en este endosoma y generar esa cascada inflamatoria. Otros tipos de receptores, ¿sí?, que se encuentran en el citosol y lo que hacen es generar como una agregación de ciertas proteínas, como estas que vemos acá, y generar como tal un inflamasoma, que lo que va a hacer es generar esta cascada por medio de las caspasas, que lo que va a hacer es pues induce la producción de interleuquina 1, que la interleuquina 1 pues es una proteína que va a generar una mayor reacción inflamatoria atrayendo los linfocitos. O sea, digamos que la interleuquina 1 es de la inflamación ya crónica, ¿cierto? Entonces, ese es un factor, o sea, digamos que aquí estamos hablando de generalidades de inflamación que se da en cualquier parte del organismo, que es un tejido vascularizado. El cigarrillo es un agente lesivo que genera una inflamación, como las personas generalmente fumadores, no es que se fumen un cigarrillo al año, sino que son fumadores constantes, entonces esa inflamación se va haciendo mucho más crónica. Y seguro la interleuquina 1 ahí es un mediador para esa inflamación, como en otras. Es decir, si usted la pica, digamos yo que soy muy alérgica a un mosquito, ¿cierto? O puede ser una serpiente, una mordedura de serpiente. Dependiendo de su organismo puede generar una respuesta muy localizada, dependiendo del veneno también, ¿sí?, de la cantidad de veneno, ¿sí? Pero inicialmente va a generar una respuesta localizada, ¿sí?, dependiendo del veneno que tenga o dependiendo de la persona. También se va a generar una respuesta mucho más sistémica. Las personas, digamos, alérgicas a cualquier cosa, a comida, usted se puede, digamos, yo me puedo comer un camarón y no me pasa nada. Una persona alérgica al camarón entra en contacto con una cantidad mínima, minúscula, o sea, y el cuerpo ya está sensibilizado, ¿sí?, esas serían como las reacciones alérgicas, ya hay células ahí esperando que llegue ese agente para producir inmediatamente
una liberación de esas citoquinas para producir esa respuesta inflamatoria grave, que incluso puede llevar a la muerte, ¿sí? Depende de muchas cosas, pero obviamente el veneno de una serpiente es un agente lesivo para el cuerpo. Proteínas, entonces están las células, están proteínas plasmáticas como los anticuerpos producidos por las células plasmáticas. El agente, sí, hay agentes etiológicos para diferentes tipos o sea, hay receptores que logran determinar diferentes tipos de agentes lesivos. Digamos, este es un receptor para bacterias, ¿cierto? Para polisacáridos microbianos, ¿sí? Hay otros receptores, digamos, si usted sufre un trauma, la persona, digamos, va montando en bicicleta, se cae, no va a haber bacterias ni microbios, sino lo que se va a dar es un daño celular como tal. Las células de su cuerpo, digamos, se destruyen, se necrosan y eso también genera una lesión. En eso se generarán otros tipos de receptores, ¿sí? Entonces hay componentes celulares que hemos mencionado y hay otros que son proteínas que también van en la sangre y atraviesan, pues, y llegan a ese tejido, como anticuerpos y los factores del complemento. La inflamación aguda, ya mencionamos que es una respuesta muy rápida, la duración va a depender de varios factores, como mencionaba la compañera, ¿sí? El tipo de daño, la gravedad del daño, la persona o el agente que está recibiendo ese daño. Y esa inflamación aguda puede ser de minutos, horas o días más o menos. Y la célula principal, en la mayoría de veces, en esa inflamación aguda son los neutrófilos. Este, digamos, es un tejido, pues aquí no sabemos qué tejido es, pero sí vemos claramente que está lleno de abundantes neutrófilos, ya se acompaña, digamos, de acá de algunos eosinófilos. Este componente así lleno de neutrófilos es un absceso, una inflamación purulenta. Lo hemos venido, pues, mencionando, los componentes de la inflamación. Yo creo que ya son claros, que siempre habrá un componente de los vasos sanguíneos, habrá unos componentes de las células inflamatorias, leucocitos, células plasmáticas, macrófagos, ¿sí? Y ese aumento de la permeabilidad capilar que va a permitir la salida de esas células y proteínas plasmáticas. Como una imagen, entonces vemos acá el proceso de circulación normal, la arteriola, los capilares, y ya aquí la vérula, y como aquí hay un equilibrio de ese flujo sanguíneo, que cuando hay una inflamación se dilata la arteriola, ¿sí? Hay una extravasación de células inflamatorias al tejido, salen también proteínas plasmáticas y el tejido ya lleno de líquido y células inflamatorias, pues se ve edematizado. Este es una voz, una picadura de un mosquito, ¿sí? Por más sencillo que sea, esta es una reacción inflamatoria. Y este bebé, pues, tiene una reacción inflamatoria, pues, mucho más severa. Vemos aquí como hay un desprendimiento de la piel. En este caso, digamos, de la BON, hay una vasodilatación, la histamina actúa sobre el músculo liso de esos vasos, hace que ese vaso se dilate, ¿sí? Hay nuevos lechos capilares con aumento del flujo sanguíneo, habría calor y enrojecimiento vemos aquí alrededor. En este niño hay un aumento de la permeabilidad de la
de la microvasculatura mucho más notorio, hay un éxtasis del flujo sanguíneo, hay una vasodilatación, hay un aumento de la viscosidad sanguínea. Profe, disculpe. La histamina también actúa sobre la capa de músculo liso, pues de los grandes vasos, pues tiene un efecto grande. No te soy capaz de decir claramente qué efecto tienen los vasos grandes, tendría que consultarlo como tal. Aquí en la imagen entonces hemos representado como esas células, este es el vaso, como las células endoteliales, ¿sí? Se contraen para permitir pues, el paso de las células y las proteínas plasmáticas. Y aquí ya vemos cómo esa célula inflamatoria se adhiere con receptores a la célula endotelial para el paso como tal hacia el tejido. Aquí he representado lo que es un exudado y un transudado. ¿Saben la diferencia? Un edema agudo del pulmón, exudado o transudado. ¿Ah? Ese es un transudado. Pues ahí dice que hay como derrame de fluido y proteínas y Entonces ahorita veíamos el ejemplo, ¿sí? De la lesión en el ojo que yo les decía, eso tiene, ahí en la parte que uno ve blanca, eso es pus, ¿cierto? Eso hay neutrófilos y detritos celulares, probablemente un agente infeccioso bacteriano. Eso lo van a recordar como un exudado, ¿sí? Diferente al paciente con la quemadura y la ampolla en la piel, ¿sí? Que solamente es el líquido. Ese sería un transudado. Otros tipos de, bueno, exudado, un absceso en cualquier lugar del cuerpo. Atraviesan las células inflamatorias, generalmente neutrófilos y las proteínas. En el transudado, un derrame pleural. ¿Sí? Hay un desbalance, en este caso, hay un desbalance entre la presión que hay en el vaso comparado con la presión que hay en el tejido. Entonces esa diferencia de presión, ¿sí? Hace que el líquido únicamente pase al tejido, ¿sí? Es el paciente que tiene, el paciente desnutrido, ¿cierto? Las proteínas son muy pocas, entonces esa pérdida de proteínas hace que el líquido, como para encontrar ese balance de esa homeostasis, el líquido de la sangre pase al tejido, ¿sí? En este caso, este es una fotografía de un edema agudo del pulmón. Vemos acá, estos son los alvéolos, ¿sí? Estos por acá delgaditos, y esto que vemos acá rosadito clarito es líquido, ¿sí? Suero. Este no tiene células inflamatorias. Esto es solamente un transudado, diferente a esta imagen que ya la vimos, que está rica en células inflamatorias. Este es el exudado. El edema entonces puede ser un transudado, solo líquido, por una causa en el desequilibrio osmótico, ¿sí? Una alteración de esas proteínas, que la principal proteína pues es la albúmina. Si pierde una persona mucha albúmina, digamos en el caso de un paciente niño con un síndrome nefrótico, está perdiendo, botando muchas proteínas, ¿sí? Entonces, para tratar de establecer un equilibrio, el líquido de los vasos pasa a los tejidos, ¿sí? Ese sería un transudado, otro ejemplo de transudado. Y el exudado, la inflamación. Digamos aquí, más claro como los leucocitos van pasando normalmente. Se da la lesión en un tejido, entonces el vaso se dilata, el flujo de sangre se hace más lento, por lo tanto estos leucocitos
periferia del vaso, de entrar en contacto con estas células endoteliales, ¿sí? Entonces está la marginación que se va hacia la periferia, empieza como a rodar y a entrar en contacto con esas células endoteliales, se da una activación con algunos receptores, se activan y finalmente esas células logran atravesar el vaso sanguíneo y llegar al tejido donde está la lesión. Las características del infiltrado leucocitario, eso va a variar según la duración de la respuesta inflamatoria y el tipo de estímulo. El ejemplo clásico es que llegan los neutrófilos, ¿sí? Pero vamos a ver que hay con otros agentes se van a dar otras células inflamatorias, son como las más características en ellos. Los neutrófilos generalmente predominan las 6 a 24 horas, son más numerosos, responden rápidamente a esas quimiosinas o proteínas plasmáticas, se fijan con mayor firmeza las moléculas de adhesión del endotelio y su vida tisular es más corta, es muy moleculoprotos. Los monocitos, que se llaman así en sangre, tienen una vida más o menos de 24 a 48 horas, salen al tejido, ya los denominamos macrófagos, que son los que van a proliferar en el tejido. Y vemos acá una biopsia de miocardio, un corazón, como en el momento de la inflamación aguda, un infarto del miocardio, en el momento agudo hay una vasodilatación de los capilares, hay extravasación también de eritrocitos, congestión vascular y salen principalmente neutrófilos. Con los días, ¿sí? Estas células inflamatorias, digamos, los neutrófilos han muerto, ya lo que se ve predominantemente en esas zonas son los macrófagos. Y nos lo muestra acá. En el momento del infarto, lo primero que se da es el edema, vienen luego los neutrófilos y ya posteriormente, en el transcurso del tiempo, los macrófagos en ese tejido a limitar esa lesión. Algunas excepciones que se reconocen, como las infecciones bacterianas por pseudomonas, en lo que los neutrófilos predominan o están en el tejido por muchos más días. Cuando es una infección viral, generalmente los linfocitos son la célula inflamatoria predominante, y en los pacientes con alergia o algunas infecciones por parásitos, la célula predominante van a ser los eosinófilos. Pero las células, o sea, cuando yo hablo de que neutrófilos, no son solo neutrófilos, o sea, en todas van a estar todas esas células, solo que predomina una sobre las otras. Pero todas hacen parte de la inflamación. Si le reportan una biopsia, digamos, o yo veo en pacientes trasplantados renales que hacen un rechazo, el rechazo generalmente está liderado por linfocitos, pero en el infiltrado inflamatorio yo también veo algunos eosinófilos, muchos menos neutrófilos, y ya si la inflamación es más crónica puedo ver macrófagos, ¿sí? O sea, todos pueden estar en el mismo proceso inflamatorio. La fagocitosis, que entonces es la ingestión de esas partículas, ya sea de los microbios o los detritos celulares, por las células. De la fagocitosis se encargan los neutrófilos y los macrófagos, que van a destruir, si es un microorganismo, o los detritos celulares. Los neutrófilos, ya hemos mencionado, se producen en la médula ósea, se acumulan como reserva en la médula ósea y entran a la circulación en un proceso inflamatorio o infeccioso. Es la mayor parte de las células inflamatorias, más o menos el 60 o 65%. La vida media, mencionamos, es más corta comparado con la de los macrófagos. Generalmente son los primeros en llegar al lugar de la lesión, son
son los encargados como de esa fagocitosis inicial, ¿sí? Y tienen unas enzimas lisosomales, una metilperoxidasa, que le ayudan pues como a tener esa respuesta inflamatoria que necesita el cuerpo. Los monocitos ya lo hemos mencionado en varias ocasiones que son circulantes, ¿sí? Esa es la célula pues, de mayor tamaño, el leucocito de mayor tamaño. Al salir de la médula ósea puede permanecer 24 horas en circulación, luego se transforma en macrófago en los tejidos donde permanecen por días o semanas. Está también encargado de esa fagocitosis, pero su respuesta es más lenta y más duradera en el tejido. Aquí una gráfica pues, de cómo se da esa fagocitosis. Esta es la célula, ¿sí? Esta sería la membrana celular, y como aquí una parte del microbio es reconocido por un receptor transmembrana que lo fagocita dentro de este fagolisosoma, ¿sí? Donde aquí se unen ese lisosoma se une, aquí forma el fagolisosoma para destruir pues esta bacteria. Esto se puede dar, como les mencionaba, por algunas enzimas como acá la mieloperoxidasa o por algunos radicales de oxígeno. Y esta es una imagen pues, que yo veo muy bonita. Esta es la... ¿Necesita? Esta imagen me parece muy bonita. Estas se conocen como netosis o trampas extracelulares de los neutrófilos. Entonces vemos acá, estos son 3 neutrófilos. En verde vemos representado el citoplasma de la célula, en rojo está representado el núcleo de esa célula, ¿sí? Estos son neutrófilos normales, y cuando hay un daño, ¿sí? Una respuesta, lo que hacen estos neutrófilos es destruir el citoplasma y el material del núcleo sale a la parte externa y atrapa, ¿sí? Vemos acá cómo estas son bacterias y estos componentes celulares están formando toda una trama o una red para envolver estas bacterias. Los patrones morfológicos de inflamación aguda. El que más hemos mencionado aquí, el de la formación de un absceso, ¿cierto? Que es una inflamación aguda, purulenta, formada por un exudado. Esta ya también la vimos, la foto de la ampolla en el paciente con una quemadura. Entonces, ¿cómo se ve en la biopsia? Vemos acá como este espacio vacío, ¿sí? Lo que contenía era líquido únicamente, era suelo de la sangre. Y vemos como hay una separación clara de la epidermis de la dermis. Mencionamos ya que este es un transudado, ¿sí? Solo, digamos, como vemos acá, lo que predomina es el líquido que se extravasó de esos capilares. Hay otra inflamación que es la inflamación fibrinoide. Este es un corazón, ¿sí? Vemos aquí la superficie pericárdica, hay unos depósitos de fibrina por una activación de la coagulación. Pues unos ejemplos bonitos son las meninges y el pericardio, como este caso, se resuelve entonces por la fibrinolisis, pero cuando ese proceso no se da o se toma mucho tiempo, entonces se da esa cicatrización y el pericardio se vuelve como una pared, una barrera gruesa, dura, que no permite los movimientos, ¿sí? Del corazón. Entonces se da una pericarditis, una cardiomiopatía restrictiva. Y microscópicamente esto es lo que vemos. Aquí vemos el miocardio, esto es algo del tejido adiposo y esto es todo un componente de fibrina, ¿sí? Este componente así eosinófilo
sea, esa hace parte como de toda la cascada digamos, de la coagulación, ¿cierto? Como siempre el cuerpo busca tener una homeostasis, ¿sí? Entonces se da un proceso de una coagulación, una microangiopatía trombótica, ¿sí? Entonces el cuerpo intenta resolverlo con esa fibrinolisis, que son unas enzimas que van a degradar esa fibrina. Pero si el daño es mucho más agudo o mucho más severo, las enzimas normales, esas enzimas que degradan la fibrina no logran hacerlo como al mismo tiempo que se está dando la agresión, ¿sí? Entonces ya se produce ese proceso ya crónico que es de fibrosis y cicatrización. Yo no sería así tan categórica en separar una cosa de otra, porque digamos las apendicitis, ¿cierto? Que es como una inflamación aguda que vemos que es muy frecuente en las biopsias, entonces hay diferentes grados. Hay una apendicitis aguda temprana, dependiendo también del tiempo de evolución de esa inflamación. En las apendicitis agudas tempranas lo que vemos es una inflamación, unos neutrófilos en la capa muscular, ¿sí? En la mucosa y en la capa muscular que no deberían estar. Eso lo vemos al microscopio. Entonces ese paciente probablemente llevaba algunas horas, poquitas horas de evolución. Posteriormente, si va evolucionando más, vemos ya son, digamos, estos acúmulos de neutrófilos como tal, ¿sí? Alterando toda esa pared. Si el proceso continúa, la capa muscular de ese apéndice secal se necrosa, ¿sí? Ya incluso llega ese infiltrado a la serosa y puede perforarlo. Pero digamos que no son componentes, como les decía ahorita, categóricos individuales. Es que una alergia solamente hay eosinófilos. No, es como la célula característico predominante del daño, ¿cierto? Liberando histamina, pero también hay, o sea, todas las células que van pasando por la sangre empiezan a atravesar también, ¿sí? Entonces, mencionar que es una cosa o una tener la otra, no. Hay agentes que pueden ser predominantes, pero digamos la fibrina está en cualquier tipo de, cuando ya hay un daño al tejido, una necrosis de esas células como tal. Y en digamos, este órgano, si logran reconocer, este sería bronquio, este es el parénquima pulmonar, y vemos acá, esto que se ve como esponjoso, estos punticos blancos que vemos acá son abscesos, ¿sí? Probablemente esté dado por una bacteria. Gram positiva o gram negativa, yo creo que cualquiera de las dos, no sé, es decir, no sé si hay alguna de ellas y responderte con claridad, sí, son los gram positivos o los gram negativos, pero la fibrina es común en ese proceso de inflamación. Y nuevamente pues esto es como la representación de un agregado de polimorfonucleares neutrófilos, que es lo que llamamos un absceso. Otro tipo de inflamación, vemos acá, este es un duodeno, es una úlcera. Vemos acá, esta es la mucosa, ¿sí? De ese intestino, todo esto, y vemos como todo el epitelio se pierde y hay una destrucción de esas capas de la mucosa, de la submucosa, incluso llega aquí hasta la capa muscular. En esta zona, lo mismo inicialmente, entonces hay vasodilatación, llegan células inflamatorias, pero vemos acá que esto todavía no forma un absceso. Aquí esto empieza para tratar de reparar la fibrina, toda esa cascada de coagulación, y el proceso final ya será la
¿cierto? Es diferente si yo llego aquí moviendo el pie, el tobillo, ¿cierto? Se me inflama, a que yo voy bajando por las palmas, sufro un accidente en el carro y sufro un trauma, ¿cierto? Múltiples traumas, múltiples fracturas. Entonces, en el caso, depende es del grado de la lesión, pero si hay vasodilatación, inicialmente la frecuencia cardíaca va a aumentar y el paso va a aumentar. Ajá. Para el final de la inflamación aguda, entonces tenemos esos tres procesos. Que se resuelva y deje el tejido como estaba anteriormente, ante lesiones leves, lesiones transitorias, la quemadura solar leve que hemos sufrido, ¿sí? Que el tejido vuelve y queda normal, o una lesión más intensa, con mayor daño en el tejido, que viene y se necesita que haya reparación, una cicatrización con los fibroblastos, ¿sí? Y aquí la cicatrización final pues se llama fibrosis. De la resolución, la cicatrización final o la fibrosis, o hay inflamaciones que persisten en el tiempo, y ya mencionaba la compañerita el fumador crónico, ¿sí? Fuma y fuma y fuma y fuma, y ese proceso inflamatorio continúa y continúa y continúa en el tiempo, ¿sí? Digamos que es otro agente lesivo que no hemos mencionado. ¿Saben qué es? Órgano, ¿se les ocurre? Exacto. Entonces esta es una vesícula biliar, ¿sí? Con múltiples cálculos que inicialmente cuando se empezaron a formar habrá dado una inflamación aguda, pero hasta que no se resuelvan estos cálculos la inflamación va a permanecer. Y hay inflamaciones que duran tanto tiempo, son tan crónicas que incluso la pared de la vesícula se vuelve, eso se petrifica. O sea, se llena de este calcio, ¿sí? O sea, es tan crónico en el tiempo que el tejido hasta se llena de calcio y el tejido como tal se llena de calcio, ¿sí? Y la vesícula es una piedra. Inflamación de duración prolongada, ¿sí? Vienen, digamos, estos pacientes lo reconocen porque comen algo y vuelven y les dan dolor muy intenso, se recuperan y comen otra vez de forma organizada o lo que no les cae mal y se recuperan, posteriormente vuelven y comen algo y vuelven y les dan esa crisis de dolor. Entonces tienen procesos de inflamación crónica y aguda. Otros casos de presentación de inflamaciones crónicas. Hay microorganismos de difícil erradicación. Diferente, digamos, a la mayoría de bacterias, que el cuerpo logra generar toda una cascada inflamatoria, localizar ese daño y resolverlo, pero las micobacterias como la tuberculosis, algunos hongos, ¿sí? Generan una inflamación mucho más crónica, que serían las inflamaciones granulomatosas. Ya vamos a ver. Infecciones agudas que se convierten en abscesos crónicos. Enfermedad por hipersensibilidad, enfermedades autoinmunes como el lupus, la artritis reumatoidea. Hay una respuesta inmune anormal del cuerpo frente a sus propios antígenos. Enfermedades alérgicas como el asma, en el que también tienen episodios agudos, respuesta inflamatoria crónica, nuevamente una exacerbación como proceso inflamatorio agudo, y otra enfermedad que también tiene esas crisis como inflamación aguda, pero persiste en el tiempo, entonces es una inflamación crónica, ¿sí? Con exacerbaciones agudas, que sería la enfermedad inflamatoria intestinal y la enfermedad de Crohn. Y exposición prolongada a agentes potencialmente tóxicos, ya mencionaban el cigarrillo
o la silicosis, ¿sí? En pacientes que tienen ciertos trabajos en minas y están expuestos, ¿sí? A este material, se quedan los pulmones y produce esa reacción inflamatoria crónica, y la arteriosclerosis, que también se conoce como una enfermedad inflamatoria crónica de las arterias. En la inflamación crónica, pues aquí ya no son los neutrófilos, aquí ya son células mononucleares como macrófagos, linfocitos y las células plasmáticas que producen los anticuerpos. Hay una destrucción tisular por la persistencia de ese agente causal o de las células inflamatorias, y en un intento de curación ese tejido, ¿sí? Intenta cicatrizar produciendo la fibrosis y la producción de nuevos vasos. Eso lo conocemos como tejido de granulación. Cuando ustedes ven una biopsia de tejido de granulación, ese es el proceso de intentar reparar. Entonces, en la úlcera que veíamos en una imagen, ¿sí? Llega la inflamación aguda, los neutrófilos y demás, pero ahí para reponer todo ese tejido que faltaba necesitamos que haya más vasos que lleven nutrientes, factores de crecimiento. Entonces vemos una proliferación de vasos, células inflamatorias, ¿sí? Y eso es lo que conocemos como tejido de granulación, se encuentra reportado en la biopsia. Los granulocitos, sí, o sea, están ahí, pero los granulocitos es la respuesta inicial. Los granulocitos son los mismos neutrófilos. Una comparación, ¿sí? Vemos acá, ambos son pulmón, pero en este caso vemos los espacios alveolares, ¿sí? Y las paredes alveolares son estas que les voy a eliminar por acá. Mire que son delgados. Y en la luz lo que vemos son estos acúmulos de células inflamatorias. En este caso es un pulmón también, pero miren cómo esas paredes alveolares están completamente engrosadas. La luz alveolar es esta, es esta, es esta, es esta. El resto es un tejido fibroso y vemos aquí incluso un acúmulo de linfocitos. Los macrófagos se encargan de fagocitar, eliminando así agentes nocivos, y van a iniciar todo ese proceso de reparación. Están presentes en la reparación tisular, en la formación de esa cicatriz y fibrosis, secretan mediadores de la inflamación, como el factor de necrosis tumoral, interleuquina 1, quimioquinas, presentan antígenos a los linfocitos T y al igual responden a señales de esos linfocitos T. Entonces los monocitos que pueden pues surgen en la médula ósea o en el pelo, en el hígado, en el saco vitelino, ¿sí? Estas son las células progenitoras. Cuando están en sangre son los monocitos, y cuando ya llegan al tejido son los macrófagos. Y vemos aquí microscópicamente como el monocito lo vemos acá con un núcleo mucho más grande, ¿sí? Aquí también, y como un macrófago activado, el núcleo es más pequeño y el citoplasma es mucho más amplio, con muchos lisosomas y probablemente partículas que ha fagocitado. Recordemos que hay unos monocitos y unos macrófagos que llevan al tejido en el momento de la inflamación, pero hay otros macrófagos que son residentes, que viven o que hacen parte de ese tejido. O sea, los macrófagos, digamos, alveolares, siempre están en el pulmón, están las células de Kupffer, que están normalmente en el hígado, y está la microglía, que hace parte del tejido cerebral. Esta ya lo mencionamos. El libro que menciona que luego de 48 horas, me parece muy rápido, es el tipo que
Los linfocitos serían los linfocitos T, los linfocitos B, son activados por microorganismos y otros antígenos, van a amplificar y propagar esa inflamación crónica, son mediadores de la inmunidad adaptativa, ¿sí? Con formación de anticuerpos en el caso de los linfocitos beta. Son activados por antígenos, utilizan moléculas de adhesión y quimioquinas para migrar a los sitios de inflamación. El factor de necrosis pulmonar 1 y la interleuquina 1 son productos de macrófagos activados, fomentan el reclutamiento de los linfocitos, son necesarios para mantener esa inflamación y la inflamación granulomatosa crónica hacen parte tanto los macrófagos y los linfocitos que adquieren pues ya unas características, una estructura especial que vamos a mencionar. Los linfocitos TCD4 positivos van a secretar citoquinas y amplifican la respuesta inflamatoria. Están los linfocitos B activados y células plasmáticas que ya se encargan de producir los anticuerpos, ¿sí? Que son específicos contra antígenos extraños o autoantígenos, que serán los encargados de generar esa respuesta inflamatoria en la que está involucrada la vía del complemento clásico, en esta de los anticuerpos. Y en algunos tejidos que se da una inflamación crónica persistente en el tiempo, incluso se llega a formar un tejido linfoide similar al que vemos en los ganglios linfáticos. Digamos, en la tiroiditis de Hashimoto, si uno ve folículos linfoides como tal, y muy importante también empezar a mencionar todo esto del microambiente tumoral que está en estudio, ¿sí? Qué células inflamatorias lo componen, qué receptores tienen, por qué se da, porque hay tumores que tienen mayor inflamación, otros que tienen menor inflamación, y sus respuestas a nuevas terapias, que es la inmunoterapia, que ya pues está avanzando a pasos agigantados últimamente. Esto era lo que les mencionaba. Esta es una foto como de un tejido tiroideo, aquí unos folículos tiroideos ya residuales con escaso coloide, y aquí en la periferia vemos todo un tejido linfoide con formación incluso de centros terminales, como los vemos en los ganglios linfáticos. Otras células inflamatorias, ¿sí? Son los eosinófilos que ya mencionábamos, que predominan en todas esas respuestas alérgicas, y los basófilos, ¿sí? Que están en menor cantidad, también hacen parte y participan de esa respuesta inflamatoria. Estos ya los hemos mencionado, los mastocitos, que pueden durar incluso años en el tejido, son de gran importancia en enfermedades como el asma y el shock anafiláctico, liberan mediadores como la histamina, ¿sí? Y también participan en la cicatrización y la reparación de los tejidos. Estos los hemos mencionado bastante. Los fibroblastos participan entonces ya en esa fase de resolución de la inflamación, en la cicatrización de las heridas, producen interleukina 6, su proliferación está controlada por citoquinas, y cuando se prolonga la inflamación, es una respuesta exagerada, se da una mayor proliferación de estos fibroblastos, aumentando la producción de colágeno y la fibrosis de sus tejidos. En esta foto reconocen una célula predominante. Estos son macrófagos epitelioides. Estos que vemos con un núcleo redondo y un citoplasma muy amplio bajo el agua. Y estos que vemos acá son los eosinófilos. Su nombre por todos estos gránulos que captan pues esa coloración, y esta sería una célula plasmática que es muy bonita, se parece el núcleo a un balón de fútbol, y el núcleo
ciertos agentes infecciosos o cuerpos extraños, en el cual hay un acúmulo de macrófagos activados y en ocasiones están rodeados por linfocitos T, y en la inflamación granulomatosa necrotizante, como su nombre lo dice, pues habrá una necrosis central de calcificación. Hay inflamaciones granulomatosas que son no necrotizantes, característicos de otras inflamaciones, digamos, como el caso de la sarcoidosis. Esta inflamación granulomatosa es un intento de contener ese agente causal de difícil erradicación, ¿sí? Hay una intensa activación de los linfocitos B que activan más esos macrófagos. Los macrófagos activados en la biopsia lo vemos como células epitelioides, y los llamamos epitelioides porque tienen un citoplasma mucho más amplio, ¿sí? Como las células, digamos, epiteliales de la piel. Incluso llegan a formar las famosas células gigantes multinucleadas, que también tienen o vemos diversos tipos morfológicos según el agente, generalmente el agente que esté generando esta reacción. Esta sería la estructura de una inflamación granulomatosa crónica caseificante. El centro sería una zona de necrosis de caseificación. Esto está lleno ya de detritos celulares, ¿sí? Y el microorganismo ya muerto. Estos son los macrófagos, ¿sí? Epitelioides, algunas macrófagos ya como células gigantes multinucleadas, y por último el collarete de linfocitos pequeños. Y así sería como lo vemos ya en el tejido al microscopio: la necrosis central de calcificación, tejido muerto, ¿sí? Los macrófagos epitelioides, algunas células gigantes, y posteriormente los linfocitos. A mayor aumento de la necrosis, los macrófagos, aquí la célula gigante y algunos linfocitos. Pero no es el único, digamos que ese es lo típico de la tuberculosis, pero no es la única reacción inflamatoria granulomatosa. En este caso vemos una reacción inflamatoria muy probablemente a una gasa. Al paciente se le queda una gasa en la cavidad abdominal y genera este tipo de reacción. Esta es lo que probablemente es una gasa, o podría ser una gasa, porque estas son fibras, ¿sí? Estas son fibras de hilo, y vemos cómo esas células gigantes, esos macrófagos, ¿sí? Estos intentan envolver toda esa sustancia extraña. Obviamente están acompañados por acá de linfocitos y otras células inflamatorias. Aquí también vemos, digamos, en los pacientes que se aplican biopolímeros y bueno, no sé cuántas cosas más. El cuerpo no logra, o sea, son sustancias extrañas que no logra degradar, entonces lo que vemos son macrófagos con unas vacuolas de diferentes tamaños, unas muy grandes, digamos es otro macrófago, vemos aquí contiene vacuolas más pequeñas, aquí otro más grande, ¿sí? En ocasiones pasa que llegan estas biopsias, yo no me he aplicado nada, y uno ve esto y uno dice, eso es una reacción a un biopolímero o algo que ya se aplicó, y después vuelven a preguntar y ya el paciente pues acepta que algo se aplicó. Aquí también vemos, estas son las células gigantes de tipo cuerpo extraño. Las reconocemos porque todos estos núcleos, múltiples núcleos, se organizan en ese citoplasma del macrófago de forma desorganizada. Y si me permiten, aquí vemos cómo cuando hay una infección, digamos, por hongo, lo característico es que las células, los núcleos se localicen como hacia la periferia de esa célula. Entonces esta ya lo saben reconocer. Este también sería el centro de necrosis, las células gigantes y el collarete afuera de los linfocitos. Esto sería muy frecuente ante las vacinas resistentes o micobacterias y ante las clases de hongos. Nosotros tenemos
pero que no es tan fácil encontrarlos en las biopsias que vemos de colon para hacer el diagnóstico. Entonces tenemos que ayudarnos de otros hallazgos que se presentan también en esta enfermedad.